Comme vous l'avez dit, on vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un a peut-être une première question pour Ricardo? Muchas gracias. Merci beaucoup. Je suis très content aussi. Gracias, gracias. Alors, on a monsieur juste là. Qu'est-ce que vous pensez de... On va vous passer un micro. Excusez-moi, je ne parle pas espagnol. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du film? Est-ce qu'elle est bizarre? Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, mais est-ce que c'est fait exprès cette fin en fait? On était très étonnés par la fin. Excusez-moi, oui, la traduction. Sí, la traducción. ¿Qué piensas del final de la película? ¿Éxito o qué pasó Bueno, para mí no tiene nada de sorprendente. Lo que sí reconozco es que es un final polémico, o por lo menos polémico, y no es complaciente, no es un final feliz, y tampoco es lo suficientemente contundente como para pegarnos un golpe más final. Es para que nuestras cabezas sigan trabajando y sospechando, dudando. C'était pas une surprise pour moi. Donc, je comprends que c'est un dénouement assez polémique, c'est pas un dénouement heureux ni concluant, mais ça nous permet jusqu'au final de la pièce et ça continue à travailler. Cierto. Hablo en español. Sí. Yo soy de Costa Rica y admiro mucho sus películas. Estoy muy contenta de estar acá. Tengo una pregunta. ¿Es casualidad que los personajes en los que usted ha actuado, como el Chino o el Taranto, siempre tienen que ver con cosas policíacas, un poco una psicología bastante particular? ¿O es una afición suya, un deseo chulo particularmente? No es un deseo mío, si no tendría una mente muy perversa. Son casualidades. Sí, por favor. Gracias. Excusez-moi. Est-ce que c'est par hasard que tes personnages soient toujours aussi liés à tout ce qui est ce sujet un peu policier ou c'est... Parce que toi, tu aimes ce genre. C'est la troisième fois que recordé. Sí. No, ahora la respuesta. No es una decisión mía para nada. Se da así, a veces aparecen proyectos de cine, ofertas de producción que se columnan una detrás de otra y puede parecer que yo tenga una mente siniestra y muy oscura, pero te juro que son solamente personajes, yo no soy así. En fait, nous, c'est pas ma décision, ce sont des projets qui se présentent, donc on peut croire qu'ils le sont, mais en fait, non, je ne suis pas comme ça. Más o menos, ¿no? Aparte, te juro que yo no soy así. La voy a hacer bilingüe. Así que... una pregunta para, bueno, cada uno interpreta un poco la película como quiere, pero una pregunta es para vos, ¿cuál es el núcleo, el tema, digamos, real de la película? La question, c'est quel est le sujet du film? Pour moi,
Claro, para vos. Sí, es un duelo intelectual entre dos tipos y la obsesión por resolver un caso que se le planta en la cabeza a este señor, a este profesor, convencido de que en los detalles está la verdad de todo, y se encuentra con una mente que está tan afilada o más que la suya. Cuando él cree que va por delante de la mente del asesino, en realidad está yendo por detrás. Cuando se da cuenta de la trampa, ya es tarde, porque no puede contar con ninguna prueba al alcance de su mano como para poder confirmar su teoría, su tesis, y finalmente lo único con lo que cuenta es con aquella daga de la que habla, que vio en la mano del asesino, el chico, pero en el final vemos como esa daga se funde en el horno y nos damos cuenta de que está absolutamente solo en este planeta y que nunca lo va a poder demostrar. Il s'agit en fait d'être deux personnes, il y a l'obsession de cet homme au-dessous du cœur, convaincu que ce sont des détails qui vont lui donner la vérité. Mais finalement, il se trouve avec quelqu'un de magnifique qui a l'air d'être encore aller plus loin. Donc finalement, on voit que la seule preuve qu'il a, c'est ces couple papier qui finit par fondre. ¿Qué? ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? No, pero está bien. Quedamos así entonces. No, más o menos. Hola. Yo soy venezolana, también admiradora tuya. Muchas gracias. Lo que me dio la película fue porque él está fijado en ti, porque el muchacho joven tiene esa fijación en ti que viene desde que está chiquito, Bueno. entiendo desde que. Bien. Donc, j'aimerais savoir pourquoi cette génération est aussi fixée comme toi, apparemment, depuis que ça depuis qu'il était tout petit. Es muy difícil de explicar este tipo de cosas porque son datos que están en la película, pero si el espectador no logra verlos, no es su culpa, no es su responsabilidad, es responsabilidad del director. Lo que ocurre aparentemente en el pasado es que este señor Bermúdez, que parece ser un mujeriego, tuvo una relación con su madre, la madre de Gonzalo, en el pasado. De ahí que Gonzalo y el padre necesitaran un examen de ADN. Ha alimentado durante todo este tiempo, evidentemente, una mezcla de amor-odio con este hombre, este pobre hombre Bermúdez, y aparentemente todo esto es un duelo intelectual para poder ganarle, para poder aplastarlo como una mariposa. Dans le film, on trouve quelques différents données, des détails qui nous font penser ce qui se passe entre eux, mais apparemment le réalisateur n'a pas tout donné, n'a pas tout clairement. Donc, dans les passés, c'est vrai, on pensait que Bermúdez avait ce test ADN, il a eu quelque chose à faire avec la mère pour le garçon, et ça nourrit une relation un peu d'amour-haine qui donne à ces garçons la vie peut-être qu'il a finalement écrasé sur ce papier. La brasileña, estoy en español y después hago la traducción en francés. Muy bien, somos todos traductores. La cuestión es, después de haber hecho En sus ojos, que era esa película increíble, maravillosa, un hombre obsesionado también con una matanza muy violenta y difícil, ¿qué le interesaba en esta nueva película sobre un tema vecino, ¿no? Y cuando el hombre también está tratando de capturar a ese asesino, pero sin realmente usar toda la justicia, haciendo su justicia él mismo, ¿no? Et donc en français, après Dans ses yeux,
qu'est-ce qui l'a intéressé dans ce nouveau film où il y a aussi un personnage qui est totalement obsédé par la recherche d'un meurtrier. Et c'est presque effectivement une lutte d'homme à homme, sans forcément passer par le canal habituel de la justice. Bueno, ¿qué es lo que me interesó? Sería muy largo explicártelo. Me interesó el libro, me interesó el personaje, me interesó la situación y me interesó el director, su forma de realizar. Por otra parte, ¿quieres decir eso? Vamos por partes. En fait, ça va être trop long d'expliquer ici, mais je peux dire que bon, j'ai beaucoup aimé aussi le livre, le personnage, le réalisateur. Por otra parte, suponer que cuando uno hace una película determinada con tanta aceptación como Dans les Yeux, si fuera así, uno no tendría que trabajar nunca más. En ese caso, Clark Gable, después de Los Tenientes, se llevó, se hubiera retirado. En fait, croire qu'après un film comme L'Incessieux, qui a des signes dessus, j'aurais dû partir, décider de ne plus continuer. Dans ce cas-là, Clark Gable, il aurait aussi dû arrêter après. Quiero decir, por otra parte, no estoy totalmente de acuerdo con que tengan tanto que ver con una película como la otra. Las series son 3 troncos narrativos entrecruzados entre sí a lo largo de 25 años. Esto ocurre en 8 semanas. Es un solo tema, que es la opción, el desafío intelectual que este chico le plantea a su profesor, maestro, a quien ama y odia al mismo tiempo, y lo que pretende es ganarle. Me pareció suficientemente interesante. En fait, je ne crois pas qu'un film ait beaucoup à faire avec l'autre. En fait, ce que là ici, c'est l'obsession de ce monsieur pour trouver finalement la personne qui a tué la fille. La daga desaparece. Y esa es la única prueba objetiva que tiene el profesor. Se está defendiendo en esta película, o cree usted que se está defendiendo en esta película, la nulidad de la justicia objetiva y que lo único que vale es la intuición que tiene el propio profesor como justicia. Y una segunda pregunta, si me la quiere responder, ¿verdad? ¿Por qué es necesario... La prima. On voit qu'à la fin du film, il y a beaucoup de papier qui est finalement la seule preuve disparaît. Donc, vous défendez l'idée que la nullité de la justice peut être justifiée par l'intuition finalement de ce avocat qui décide de... No, de ninguna manera. No creo que pretenda anular la importancia de la investigación y todo ese tipo de cosas. Es simplemente ficción, es un cuento. Nada más que eso, no tiene mayores pretensiones que sumergirnos en una situación de suspenso y intentar que nosotros como espectadores vayamos trabajando con nuestra cabeza a la par que el desarrollo narrativo. No creo que sea un ejemplo de cómo demostrar si funciona la justicia o no funciona, ni siquiera muchísimo menos reemplazarla. Je ne crois pas, le film c'était juste nous faire plonger dans le suspense et dans aucun cas de justifier, savoir si la justice peut bien faire son travail ou pas. Juste un film. ¿Y la segunda? La deuxième question. Ahora está ahí. Así que... Le piège. cambiamos. Hola, Ricardo. Hola. Perdona, solamente, bueno, primero, felicitarte por el personaje, que creo que desarrolla la mayor parte de la película, es decir, la mayor parte de la película es el desarrollo del personaje, y vamos, creo que se defiende perfectamente. Mi pregunta es, porque creo que, bueno, la sensación ahora que tengo es que el personaje está muy desarrollado desde el guión. Y es, ¿cómo ha sido el trabajo de creación? Cuando yo creo que ya estaba tan formado, ¿cómo te introduciste tú? ¿Estabas ya por fin desde el primer momento?
J'aime beaucoup les personnages qu'il a joués dans ce film. Son développement, c'est une partie très très importante du film. Donc comment a été le travail justement de introduire ce personnage? Nada, conozco el proyecto, esto es una historia de ficción basada en una novela, en un libro escrito por un autor argentino. Conocía esa historia y cuando se empezó a trabajar en la versión, conjuntamente con el director, fuimos poniéndonos de acuerdo en cuáles eran las características de este personaje, cómo nos gustaría que fuera. Hablábamos de su problema con el alcohol, de una serie de detalles y no profundizamos demasiado algo que ocurrió en el pasado, por lo cual le quitaron su licencia de abogado y solo ejerce como profesor en la facultad. Pero suponemos que es porque cometió algún error en el pasado, arrastrado un poco por ese impulso, esa falta de control que necesariamente debería tener. En fait, je connais assez bien le projet, c'est basé sur un roman argentin qui a eu beaucoup de succès. Donc, pour la version de film, on a travaillé beaucoup ensemble, on s'est mis d'accord sur justement les caractéristiques. On voulait créer un personnage, ce problème avec l'alcool. Et aussi de comprendre les jeux de l'erreur qui avait commis dans le passé. Je vais juste préciser que le livre est édité en France aux éditions La Dernière Goutte. Bien. Non, c'est l'éditeur du livre, ça s'appelle La Dernière Goutte. Bueno, no tan rápido. Sí. Merci. Moi j'ai une question un peu personnelle, mais qui est liée aussi au travail d'acteur. Est-ce que vous fumez? Et si vous ne fumez pas, dans la vie, si vous ne fumez pas, est-ce que c'est facile de jouer le rôle? Parce que quand même... Ça va t'aider, non? No, sí, yo fumo. No tiene mucho que ver con el personaje. Si vous ne fumiez pas, ça va peut-être être difficile de jouer le rôle. Surtout si vous étiez un enfant fumeur. Porque fuma todo el tiempo. Por Creo que sí, está un poco... Y también está bastante chupado. Sí, no duerme varios días. Se van sumando cosas. Alguna vez me pasó eso, sí. Ricardo n'est pas alcoolique non plus. Non, non. Alors, j'ai une question qui se rappelle du sujet du film. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais je vous ai aussi trouvé très bon en tant que penseur. Ah oui. Féroce sur le rythme. Je me demandais si vous pouvez peut-être vous envisager dans un rôle de, par exemple, en hommage à certains grands de la boxe argentine, tels que Monzon. Me gustó mucho el guión de la película y me gustaría saber si esta parte del box podría desarrollarse No creo que haya sido esa la pregunta porque habló de Monzón. Y está en Monzón, sí. J'ai bien. Ah, bueno, merci, muy bueno. No creo que lo vaya a desarrollar en el futuro, no sé si me viste bien. Pero, en todo caso, si fuera boxeador, creo que perdería casi todas las peleas. Es un recurso que utilizó los guionistas para justificar que en su arrebato contra Gonzalo, contra este muchacho, sin armas, porque es un policial, si se quiere, intelectual, pero sin armas de fuego, sin nada por el estilo, como no tienen acostumbrados el género, digamos. De alguna forma había que justificar que yo, que mido algo así como 1 metro menos que Gonzalo,
que pudiera acabar con él con una serie de golpes. En fait, le fait du boss dans le film, c'est justement une source pour justifier les rapports que j'avais avec ce jeune garçon, sans avoir des armes-feu, par exemple, dans le film. Le fait que je suis plus petit que Alberto, donc ça pouvait me donner un avantage pour physique. Sí. Hola, buenas noches, Ricardo. Gracias. Es un honor poder tenerte aquí. Gracias. Quería agradecerte. Mi pregunta es un poco doble, porque, bueno, has hablado antes de que los papeles que has hecho en tu vida en esas películas hay algunos que se parecen, te han preguntado, que eso es casualidad. Me acuerdo un poco de la entrevista que hemos podido ver en internet, en la que rechazaste, que rechazaste un papel de Hollywood también. Entonces quería preguntar si ha habido algún papel que hayas rechazado, que luego te has arrepentido. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel idóneo que te gustaría interpretar y que no te lo has ofrecido todavía? Tu as dit qu'il y a eu quelques rôles dans ta vie professionnelle qui sont plus ou moins similaires. Est-ce qu'il y a eu des rôles à Hollywood que tu as refusé et qu'après tu as regretté de refuser? No hay ningún rol que yo quiera hacer, en realidad yo lo único que quiero es descansar. Y las dos oportunidades en que me ofrecieron trabajar en alguna película fuera de casa allá en el norte de América fueron personajes que no me resultaban atractivos y afortunadamente no me arrepentí después porque lo vi y me di cuenta de que jamás no estaba a mi criterio. Se llamó Hombre de Llamas y me ofrecían un personaje que me resultaba nada atractivo. Tout ce que je veux en fait c'est me reposer. Donc deux fois on a proposé des films pour Hollywood, mais en fait avec les rôles, les personnages qui n'étaient pas du tout intéressants, je ne regrette pas. Sí, buenas noches. Quería preguntar en castellano y después la puedo traducir. Ha recordado que ha sacado una novela y quería saber si podría contar. No te escuché nada. Nos ha recordado que la película está sacada de una novela. Sí. Y el final es completamente diferente de la novela. Sí. Y quería saber si podría mejor comentar las razones o qué le parece el cambio del final. El cambio del final. Et donc, vous avez rappelé que c'était le film issu d'un roman, et donc je demandais à M. Lavigne de commenter peut-être le changement radical de final qui a été fait entre le scénario et le roman. Honestamente no sé. No sé, sé que tenía otro final en la novela, y sé que incluso en esta película, en este film, también iba a haber otro final, que seguramente iba a ser mucho más complaciente con la audiencia, iba a ser algo parecido a lo que llamamos, entre comillas, un final feliz. Pero tanto el director como la producción, como el co-guionista del director, decidieron que la película el film fuera así de oscuro, que no tuviera una resolución complaciente, y así fue como quedó. Esta es la realidad, no se ajusta ni al final que tenía la novela, ni al final que en principio iba a tener la película. Franchement, je ne sais pas. Je sais que justement le dénouement du livre n'est pas le même que dans le film. Et on avait pensé vraiment à faire un dénouement plus heureux, mais on a décidé que finalement ça soit ce qu'on a vu ce soir. Hola, sí. Buenas noches. Saludos desde Chile. ¿Qué tal? ¿Eres chileno también? Acá. Sí, tenemos un grupo acá. Bueno, acá arriba. Ahora sí. No, también tenía que ver con respecto al final, ¿no? Si en realidad estábamos acostumbrados, cuando terminó la película fue un shock. Yo la verdad que esperé que hubieran 5 minutos para poder resolver el tema y cambiar la historia. Quería preguntarte cómo te sentiste tú con ese final y si hubieras preferido un final distinto. Como te dije... Oui, c'est vrai que pour moi, à la fin du film, c'était un choc. Est-ce que tu aurais préféré un final différent?
Sí, fue muy discutido con el director, con la producción, el tema del final. Incluso la discusión fue hasta los últimos momentos del rodaje. Voy a tratar de explicar esto, aunque sé que es muy difícil. El final de la película, en realidad, necesita un plano de los ojos de Bermúdez que se abren de golpe porque se da cuenta de que la daga se está quemando en el horno. Esto no se consigue suficientemente porque la apertura de los ojos de Bermúdez es lenta. Esa fue la discusión que yo tuve con el director, que tuvimos, y sobre lo que dábamos vueltas buscando cuál era la sensación más sólida, más compacta del final. Como el plano de los ojos de Bermúdez es lento en su apertura, no da la sensación que buscábamos. Lo que buscábamos es que se despertara y se diera cuenta de dónde estaba la daga. Y eso hubiese sido mucho más contundente, sin duda. Justement, on a beaucoup discuté à ce sujet avec le réalisateur, ce mouvement de la caméra dans les yeux de Bermúdez, un plan où il ouvre les yeux doucement. Et en fait, si vous voulez, c'est qu'il les ouvre rapidement, justement pour donner l'idée de ça y est, j'ai compris, il y a la date qui est en train le coupe-papier qui est en train de défendre. Donc peut-être l'idée n'était pas très très claire, on voit les mouvements des yeux un peu lents, mais l'idée c'était justement de ouvrir les yeux de façon plus violente. Pero la realidad es que el director y la producción decidieron que fuera así. Tenían ese plano, hicimos ese plano, no es que no lo hicimos. Hicimos ese plano con la apertura de los ojos de Bermúdez y ellos decidieron usar este porque querían que el final fuera así de polémico y así de abierto. On a décidé que la fin allait être polémique et on a décidé que c'était comme ça. La production et le réalisateur. Bueno, muchas gracias por todo. Creo que se nos